¿Cómo están? Buenas tardes, ya estamos de regreso por aquí. Vamos a transmitir el estudio de números, el estudio que normalmente compartimos con ustedes los sábados a las 6 de la tarde. Vamos a transmitirlo en esta ocasión, por esta ocasión a esta hora, ya que tenemos un compromiso, una actividad más tarde. Y la idea pues es que no posponerlo, sino compartir el estudio. Ese es el propósito de nosotros. Y yo espero que, bueno, quienes nos estuvieron acompañando por ahí en la mañana, pues bueno, tengan ya la oportunidad de acompañarnos. Ya digo que se están conectando. Veo a Jesús Rivera, Ribka Rosas. Ya veo que están conectando varios. Vamos a dar unos segundos en lo que siguen conectando los demás. Veo que está ahí Berta. ¿Qué tal, Berta? Sandra, Esther, Beula, muchas gracias. Shalom, un abrazo, les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, pues bueno, vamos a continuar con el estudio progresivo que estamos teniendo del libro de números. En esta ocasión nos toca Números capítulo 30, los votos y los juramentos al Señor. Este estudio es interesante, muy interesante. Vamos a analizar los mandamientos relacionados con estos dos aspectos. Los votos, ¿sí? Algo que tiene que ver con, está muy relacionado también con juramentos. Son conceptos distintos, pero van de la mano. Y vamos a ver por qué. Porque incluso el mismo mandamiento los relaciona, ¿sí? Los votos y los juramentos. ¿Y por qué los relaciona? Bueno, porque tiene que ver con una responsabilidad que adquiere el hombre o la mujer, en su caso, para con Dios. Son juramentos para con Dios. Y estudiaremos las implicaciones de la cancelación también de dichos votos, porque de acuerdo a la ley de Moisés, estos votos podrían ser cancelados, pero vamos a ver en qué circunstancias podrían ser cancelados. Y algo que en un momento dado tenemos que aprender a diferenciar mucho de lo que hoy se estila mucho acerca de te juro, es muy común, ¿no? De repente la gente se le hace muy fácil, pero no entiende, no alcanza a entender obviamente las implicaciones de esa expresión, que en ocasiones es como que ya muy trillada, muy mal empleada, con falta de conocimiento, por supuesto. Recordemos que por esa razón analizamos los conceptos originales de donde nacen, para poder entender realmente de qué estamos hablando, ¿ok? Así es de que es importante hablar, entender en qué momento era posible también cancelar dichos votos, porque el Señor lo permitía. Y esto dependía también de las circunstancias, sobre todo de la condición en la que se encontraba la mujer, ya fuera que fuera esposa o que fuera hija. Y por otro lado también vamos a analizar a la luz de esta enseñanza, a la luz de la enseñanza de Yeshua, este mandamiento, el consejo que el Señor, que el Maestro nos da en relación a estos mandamientos para no pecar contra Dios. Con lo cual, pues una vez más el Señor manifestó su interpretación, la interpretación correcta de dicho mandamiento por causa de la definición en las decisiones que debemos tener, que los debemos tomar para no vacilar. Ser definidos acerca de lo que pretendemos hacer y evitar caer en pecado delante de Dios, conociendo por supuesto nuestra condición humana, nuestra precaria condición humana en ocasiones, porque no dependemos de nosotros mismos, y esto es fundamental poder entenderlo. Dice desde el versículo 1, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que el Señor ha mandado.
Cuando alguno hiciere voto al Señor o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Así de que, como vemos, el mandamiento relaciona el voto con el juramento. Y la razón tiene que ver con el significado de cada palabra, que en sí se relacionan y generan una hipótesis. Ambas generan una hipótesis con la que es posible entender por qué el mandamiento habla de ligar el alma con alguna obligación. Fíjate qué interesante cómo es que el mandamiento lo expresa. Genera un compromiso de tu alma con la obligación que profieres de tu boca. Y esto es lo peligroso. Esto es lo peligroso. La palabra voto en el hebreo es la palabra nadar, que significa emitir una promesa. Expresar una promesa o hacer en un momento dado, o dar algo a Dios, prometer dar algo a Dios. Es aquí donde podemos ir entendiendo entonces estas implicaciones que no son nada menores. ¿Sí? Nosotros consideramos que la persona que va a llevar a cabo un compromiso delante de Dios, ¿sí? Para Dios, no para alguien más, sino para Dios, para hacer algo al Todopoderoso, pues es algo muy importante. Por otro lado, la raíz de la palabra juramento en el hebreo es la palabra shabá, ¿sí? Así es de que significa ser completo. Es decir, que la palabra implica un acto de solemnidad, como si se repitiera dicho juramento 7 veces, dice el diccionario, como si fuera lo que tú estás hablando, como si lo hicieras, como si lo repitieras 7 veces, como hacerse 7 uno mismo, entendiendo que la especificación de hacerse 7 uno mismo implica plenitud. Por eso podemos más o menos ir entendiendo cuando habla de comprometer tu alma. Te haces tú en el juramento. Tu vida va en el juramento mismo, por ser completo. Y en consecuencia, pues el concepto implica entender que prometer a Dios es la razón por la cual el mandamiento habla de ligar el alma de la persona. Y en ese sentido vamos a entender por qué el mandamiento del voto o el juramento liga el alma del hombre. Y para hacerlo debemos acudir a nuestro maestro, por supuesto, quien, llevando a cabo una interpretación correcta de este mandamiento, llegó a grado de advertir que el hombre, debido a su condición de carnalidad, es mejor que no lleve a cabo juramento a Dios, para que no caiga en pecado delante del Señor por causa de su salvación de su alma. A final de cuentas, el Señor siempre se preocupó por el alma del hombre. Un tema que el Señor siempre se enfocó en su enseñanza. Y dice Mateo capítulo 5, verso 33, dice el Señor: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, es decir, en el tiempo de Moisés, a los israelitas. Fue dicho a los antiguos. Si tú estás considerando, estuviste pensando en un momento dado que todo el tema que fue hablado a los antiguos, a los hebreos, en el tiempo de Moisés, hablando de la ley de Moisés, ya no tiene aplicación para hoy en día, pues bueno, por alguna razón, Yeshua lo cita. Cita el mandamiento como una referencia en tener cuidado del alma de las personas. Dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, es decir, no quebrantarás el juramento, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, fíjate, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás,
porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Bueno, Yeshua aquí en esta enseñanza está tomando como referencia no algo que se le ocurrió al Señor. Por supuesto que está tomando en cuenta la ley. Mandamiento de la ley de Moisés, él cita aquí el mandamiento que nosotros podemos ver en Levítico capítulo 19, verso 12, que dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo el Señor. Y aparte, ¿en qué se basó Yeshua para dar el consejo de la enseñanza o el mandamiento de decir, pero yo os digo esto? Bueno, también en la ley de Moisés. Vamos a Deuteronomio capítulo 23, verso 21. Dice la escritura, cuando haces voto al Señor, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Señor, tu Dios, de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. ¿De qué está hablando Yeshua? Yeshua está hablando de este mandamiento. Está hablando de la ley de Moisés una vez más. Mas cuando te abstengas de prometer, es decir, Levítico habla de que cuando tú prometas, cuando tú hagas juramento, no quebrantes el juramento. Es lo que te dice el Señor. Eso fue dicho a los antiguos. Pero yo te digo, una vez más, como le fue dicho a los antiguos, cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Entonces, ¿qué es mejor? Mejor no prometas. Dice el verso 23, pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste al Señor tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Y aquí nos dice algo bien claro, bien clave. ¿Qué significa esto? Pues significa que los juramentos y los votos no eran obligatorios, pero hasta el momento en que tú los profirieras, sí. Es decir, nadie te obligaba, la ley no te obligaba a que tú emitieras un voto o juramento, ni hoy en día, igual. El problema surge en el momento en que el hombre se compromete a hacer voto, pero no lo cumple. Y bueno, aquí esto es interesante porque estamos hablando de un aspecto de certidumbre en la definición de las decisiones que toman las personas. Así es de que Yeshua, al hablar del cielo, por ejemplo, cuando él habla de no jurar por el cielo, ni por el estado de sus pies, etcétera, ¿qué es lo que está diciendo? Está poniendo a un nivel muy alto jurar por los elementos que conectan al hombre con la eternidad. Y de lo cual solo Dios puede tener control y no el hombre. Obviamente, hablar de Jerusalén, al hablar de Jerusalén, Yeshua no estaba hablando de la Jerusalén de su tiempo, porque Pablo se refirió a la Jerusalén de su tiempo como la esclava, como Agar. No, está hablando de aspectos eternos. En ese sentido, está hablando de la Jerusalén celestial. Así de que hay que entender esto. Dios, en un momento dado, es Dios solamente quien puede tener control de estos elementos y no el hombre. El cielo, la tierra, Jerusalén, la Jerusalén celestial. No está en control del hombre, incluso un cabello de la cabeza del hombre, incluso. ¿Por qué? Porque es solo Dios el que está en control de todo ello. Yeshua, al mencionar que el hombre no tiene control ni de su propio cabello, está poniendo en un contexto correcto la razón por la que el hombre no debería jurar por absolutamente nada. Tú tienes libre albedrío, sí, pero en el momento que te conviertes en hijo de Dios, haces una promesa de abstenerte de usar tu libre albedrío. ¿Por qué? Porque a partir de entonces
tu libre albedrío es sustituido por la obediencia a la Escritura. Entonces, tienes libre albedrío, claro, eres un ser humano con esa capacidad. Pero has hecho un voto que sí vale la pena cumplir, y es no hacer uso de tu libre albedrío por cuanto que tienes ya un camino establecido por Dios para tu vida, a partir de que tú decides ser hijo. Así de que bueno, es interesante, importante entender la implicación de los votos y los mandamientos. Mateo 5:37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto mal procede. Así es de que la característica más importante del mandamiento de los juramentos, pues era que el alma del hombre quedaba ligada al voto y al juramento al hacerlo ante Dios, con lo cual el hombre comprometía su alma, su vida misma, al cumplimiento de dicho voto o juramento. Imagínate tú llevando a cabo un juramento en el que dependiera el día de mañana. Pero el día de mañana no depende de ti. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar ahí? Entonces aquí Yeshua, al ver que el pueblo no tenía la comprensión de lo peligroso y la magnitud del mandamiento, por eso fue que enseñó que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, a fin de no ligar nuestra alma, no comprometer nuestra vida eterna y evitar ponernos nosotros mismos en peligro de muerte. Y como ya lo comentamos, pues aunque los conceptos de voto y de juramento se relacionan, aquí hay un complemento, realmente hay un complemento en ambos mandamientos, en ambos conceptos. Así de que dice Eclesiastés capítulo 5 a partir del verso 1, dice, cuando fueres a la casa de Dios, hablando del templo, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Ten mesura, mejor piénsalo, ten prudencia, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. A esto se refirió lo que podemos leer en el versículo 3, cuando Yeshua dijo, porque de lo que de más procede, de mal. Lo que de más está, de mal procede. ¿A qué se refirió él? A esto precisamente. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Pero aquí una vez más, verso 5 dice, mejor es que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, o que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades, y las muchas palabras, mas tú teme al Señor. Qué importante entender estos pasajes acerca de no hablar a la ligera. ¿Qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones, por causa de tu emoción, eres tentado a llevar a cabo, a proferir promesas, jurar, etcétera. Eso es común, es parte de tu carnalidad. Pero lo que te está enseñando, lo que nos está enseñando la Escritura es mejor no hacer promesas. Es mejor que no le prometas a Dios determinadas cosas que en un momento dado solo dependen también de Él. Y no de ti, no solamente.
Por otro lado, en las Escrituras vemos que Yeshua emitió juramento. Ahí sí, él sí emitió juramento cuando se le exigió hacerlo por causa de su identidad. Fíjate bien, Mateo capítulo 26, a partir del verso 63, dice, mas Yeshua callaba cuando estaba siendo interrogado por el sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente. ¿Qué significa esto que dijo? Te conjuro. Es el conjurar, es como una exigencia para sacar una expresión. Es exigirle a alguien que jure. Lo que estaba pidiendo el sumo sacerdote era que se comprometiera en su alma Jesucristo en ese momento. Al decir, juro que soy el Hijo de Dios, así literal. ¿Para qué? Para entonces, en su falta de revelación, por no entender que verdaderamente es el Hijo de Dios, que dijeran, pues aquí está la prueba, hay que matarlo por blasfemia. Una vez más, desde el versículo 6.3 dice, mas Yeshua callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, si tú eres el Salvador, el Hijo de Dios. Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Aquí está la respuesta del Señor, confirmando. Y además os digo, dice, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las alturas del cielo. Así es de que, ¿por qué Yeshua emitió este juramento? Bueno, la razón es porque independientemente de su condición de hombre, y digo la pregunta a propósito, porque él enseñó mejor no emitir juramento. No jures, que tú sí sea sí o que tú no sea no. Pero aquí Jesucristo respondió al sumo sacerdote cuando le dijo, te conjuro que hagas esto. Comprométete. ¿Por qué lo dijo? Bueno, aquí está la diferencia. Yeshua en ese momento estaba en su condición de hombre, claro, pero en su esencia sigue siendo Dios. Y las Escrituras refieren que Dios llevó a cabo juramentos por él mismo, por cuanto que no había nada más alto ni más divino por qué jurar. Así es de que nuestro no en un momento dado y que nuestro sí sea sí, sea firme, con la certeza de que hemos hecho votos de fidelidad en que no ha sido en un momento dado, no nos ha provisto de algo falso, sino de certidumbre total. Así es de que, ¿en qué sí valdría la pena, como lo comenté hace un momento, que tú emitieras un voto, un juramento, en tu conversión? En tu conversión, cuando has decidido abrazar el pacto, en eso sí. En eso sí liga tu alma. ¿Por qué? Porque si no ligas tu alma en tu conversión, entonces, pues ¿en qué más? No hay otra cosa en que valga la pena ligar tu alma. Cuando ligas tu alma en tu conversión y haces juramentos, haces votos a Dios de obediencia, entonces vale la pena cumplirlas. Y no tienes de otra, porque si no cumples esos votos, igualmente que los de afuera, te perderás. Salmo 56, verso 10 dice, en Dios alabaré su palabra. En el Señor su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Sí vale la pena hacer votos,
por seguir al Señor. Y a continuación vemos que los votos hechos por una mujer, lo que les comentaba hace un momento, la mujer que vivía bajo la autoridad ya sea de su padre o en el caso del esposo, si por causa de dicha autoridad, en un momento esos votos eran considerados, no eran considerados vinculantes hasta el momento en que fueran autorizados, fíjate, ya sea por el padre o por el esposo. En un momento dado, dice el verso 3 de Números 30. Mas la mujer, cuando hiciere voto al Señor y se ligare con obligación en casa de su padre, es en su juventud. Si su padre oyere su voto, fíjate aquí, vamos a poner atención, la condición es que oyere el voto, el padre, y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare en ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su padre la vedare, el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes esos votos. Y el Señor la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos y pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido la oyere y cuando la oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, una vez más, la misma regla, y la obligación con que ligó su alma será firme. Pero si cuando su marido lo oye, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y el Señor la perdonará. Entonces estamos viendo que sí había una posibilidad de cancelar votos y que el Señor perdonara el haber emitido votos que no iban a ser cumplidos por causa de esa cancelación. Pero fíjate entonces qué importante o qué importancia Dios le da a la autoridad del padre o del marido. Para todos aquellos que están pensando que la liberación femenil está justificada como la están entendiendo hoy en día. Es un error terrible. Y vamos a ver por qué. De hecho, hemos tenido otros estudios que hablamos de este tema tan controversial hoy en día. ¿Por qué? Porque el sometimiento de la mujer a su marido no implica de ninguna manera que sea menor o que valga menos, ni mucho menos, nada de eso. Al contrario, es todo lo contrario. Pero se ha entendido mal, se ha interpretado de forma equivocada. La palabra vedar, de la que está hablando aquí, implica una objeción. Por eso dice, cuando el padre o el esposo vede, cuando la vede en ese voto, cuando se oponga, emite una objeción. No dar permiso significa impedir que algo se haga. De manera que en estos pasajes vemos un principio pues muy interesante, porque el propio mandamiento establece, por un lado, que la mujer no tiene autonomía respecto a su padre o respecto a su esposo, cuando es hija o cuando es esposa. Y por otro lado, este mandamiento implica la observancia del orden divino establecido por el Señor. En eso hay un orden divino establecido por Dios y no por los hombres. El apóstol Pablo habló de esta autoridad que, por supuesto, también implica una gran responsabilidad, por otro lado, ¿sí? Y él utiliza la palabra cabeza para hablar de la facultad que tiene el hombre sobre la mujer. Pero no es simplemente recibir ese honor, porque estarán de acuerdo conmigo, varones, que el hecho de que tu mujer pueda entender que está sujeta a ti como una autoridad, pues es un honor para nosotros. Pero también
no solamente es eso, mis queridos colegas. Esto implica una gran responsabilidad, impresionante responsabilidad, todo el peso de la ley, nada más. Primera de Corintios, verso 11, a partir del verso 3, dice, no quiero que sepáis que el Mesías, dice, pero quiero que sepáis que el Mesías es la cabeza de todo varón, el Salvador. ¿Qué responsabilidad llevó el Señor? Y en esa misma línea dice, y el varón es la cabeza de la mujer, con esa misma responsabilidad, nada más. Y Dios es la cabeza del Mesías. Así es de que Yeshua es la cabeza de todo varón, así como el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza del Mesías, de nuestro Yeshua. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que Dios estableció un principio de guardar el orden en base a la autoridad, y en consecuencia entonces, del otro lado, asumir esa gran responsabilidad, ¿sí?, de ese sometimiento a tu autoridad como varón o como padre en un momento dado. Este gran principio nos recuerda las palabras de Yeshua, con lo cual demostró él que efectivamente siempre estuvo sometido a la autoridad del Padre. Así es de que este es el nivel de autoridad que en un momento dado tú también como varón tienes para con el Señor. Dice Juan 5, verso 19, a partir del verso 19, respondió entonces Yeshua y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, hablando de él mismo, no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Así es de que esto es una reciprocidad impresionante. En este sentido, cuando Pablo utilizó el término cabeza para hablar de la autoridad que tiene el hombre sobre la mujer, es una referencia al que tiene la responsabilidad de guiar. ¿Cuántos varones de los que me escuchan están guiando ellos, ustedes, a sus esposas y no al revés? Tenemos que confesar, mis queridos hermanos y amigos, que en la mayoría de las ocasiones, y yo me pongo en primer lugar, por mucho tiempo fue mi esposa la que me estaba guiando a mí, no yo a ella. Y en muchos casos hoy en día sucede así, sigue sucediendo así. Pero en el peor de los casos, más grave y más lamentable, es que cuando reciben la enseñanza equivocada, sin proveer esa guía, quieren que su mujer se someta. Pues ¿cómo? O sea, no hay coherencia en la enseñanza del maestro. No hay coherencia. No puedes tú, hombre, pedir el sometimiento. Hablamos de un sometimiento en todo sentido, en todo aspecto. Tu vida de creyente es una, no dos. No son dos tipos de vida. Pues cuando somos esposos somos de una forma y cuando estamos en el Shabbat somos hermanos, ¿no? En la fe. Pues no, claro que no. En todo momento eres el mismo. Tu vida, tu relación con tu esposa, con tu esposo, es la misma en todo momento. De manera que la guía es en todo momento. ¿Por qué? Porque tu vida la vives conforme a la ley, conforme a la Torah. Y no en algunas ocasiones vives la Torah y en otras ocasiones no. Eso no funciona de esa manera. Entonces el gran compromiso para ti, estimado varón, pues es que comiences a ejercer esta gran responsabilidad que de antemano yo soy seguro que tu esposita está sometida ya a ti. Pero te está faltando a ti cumplir con esto, quizás, no digo que sean todos,
pero quizás te está faltando asumir esta gran responsabilidad de guiarla, de enseñarle, de proveerle espiritualmente lo que ella necesita, de guardarla, de cuidarla, de tenerla como lo más preciado, el tesoro más preciado. Eso es lo que el Señor ha hecho con su pueblo, guardarlo como un tesoro preciado, hermoso. Es lo mismo que tú debes hacer en todos los aspectos de tu vida, en todos. Y por supuesto, el más importante, el aspecto de enseñarle la escritura, la palabra de Dios, proveerla de esta gran enseñanza, de este gran tesoro, el alimento espiritual. Eso es fundamental, que tú logres hacerlo. Quizás no te sientas preparado, yo te animo para que te prepares. El hecho de que no estés preparado hoy en día no significa que no tengas la posibilidad de esforzarte en esto, que lo mismo que el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente en el cumplimiento de sus mandamientos, en el cumplimiento de su ley. De esa manera tú vas a lograr ser esta guía que está requiriendo tu esposa. ¿Y por qué digo que está requiriendo? Porque si ya está sometida a ti, te falta a ti cumplir esta gran parte. Así es de que estamos viendo que esto de estar sometido, ¿sí? En ese sentido, cuando habla de estar sometido, pues no es cualquier cosa. Es imprescindible que enfoquemos bien el contexto en que Pablo usa esta expresión de que el hombre es la cabeza, para entender la relación entre el hombre y la mujer, porque no debemos confundir la autoridad que el hombre tiene con la inferioridad de la mujer. No hay inferioridad en la mujer de ninguna manera. En ningún sentido se debe tomar esta enseñanza de esa forma. Así es de que, por el contrario, tú no puedes tratar a tu esposa de forma inferior cuando el Señor te está enseñando cómo trata a su iglesia, dando incluso su vida. O sea, no tendría sentido. No hay inferioridad, solo un sentido de orden establecido por Dios. Y en eso hay que entenderlo correctamente, solamente para evitar incluso el maltrato, el trato no digno a las mujeres, a nuestras esposas, a los que tienen hijas, en fin. Continuamos en el verso 9, dice ahí de Números 30, pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Aquí no aplica la regla de hombre alguno mortal, porque pues es lógico, en estos casos la razón tiene toda la lógica, porque en el caso de la mujer viuda o la mujer divorciada, ¿quién es su cabeza? ¿Quién es su autoridad? El Señor, es Dios mismo. Así es que en el momento que la mujer con alguna de estas características hiciera un voto, pues automáticamente es confirmado en el momento, porque era una promesa hecha directamente a su cabeza, al Señor. Lo que por otro lado, pues nos indica que una mujer casada en estos casos mantiene un orden respecto a su esposo, y no de forma directa, como que brincándose a su esposo. No significa que no tenga una relación directa con el Padre. Por supuesto que sí. La relación directa, tanto el hombre como la mujer la tienen. Hay una comunión con el Padre de todos absolutamente. Pero hablando de este aspecto en el que ya está comprometiendo su alma, cuando está ligada a hombre, tiene que considerar primeramente a su esposo. Y en el momento en que sigue siendo hija por causa de estar en la casa de su padre, pues tiene que considerar a su padre primeramente. ¿Qué está diciendo el Señor? Ya hablaste con tu marido, ya hablaste con tu papá, ya te lo autorizó. Es lo que nos está diciendo el Señor a través de esta ley. Así es de que la forma de consentir por parte del papá o del esposo era guardando silencio. Se daba por enterado y estaba confirmando con su silencio
que estaba de acuerdo. Pero fíjense que había casos en donde en un momento dado pretendían cancelar esos votos, pero a destiempo, después de haber dicho sí. Dice el verso 10, y si hubiera hecho voto en casa de su marido, esta es otra hipótesis, y hubiera llegado su ama con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello, y no le vedó, no le impidió, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiera ligado su alma será firme. Mas si su marido los anuló en día que los oyó, el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma, será nulo, su marido los anuló, y el Señor la perdonará. Aquí estamos hablando de una hipótesis distinta, es para el caso de la mujer que se separó, pero estando en casa de su marido hizo voto. Fíjate, así es que se refiere al tiempo en que hubiera hecho voto, dice ahí el mandamiento, cuando hubiera hecho voto en casa de su marido. ¿Qué significa esto? Que ya no está con el marido. Esto significa que aún a pesar de estar separada, el efecto de la potestad de que tuvo aquel momento, durante el tiempo antes de su separación, surte todos los efectos legales, por decirlo así, con consecuencias hasta después de la separación. No importa que se haya separado. ¿Ok? Y dice el verso 13, todo voto, todo juramento, obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare, fíjate aquí viene lo interesante, si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó, por cuanto cayó a ello el día que lo oyó, mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Aquí está lo terrible. ¿Qué sucede aquí? Aquí sucede que su sí no fue sí y su no no fue no. Porque primero dijo sí, pero después pretende cancelar. A destiempo, después de haber escuchado y después de haber sido el momento idóneo para cancelar, no canceló, sino que después dice, mejor, ahora me arrepiento, mejor no. No, porque el hombre entonces llevaría el pecado de ella. Aquí esta hipótesis por la que el marido podría en un momento dado tener el pecado que fuera para su mujer por causa de haber anulado el voto, a pesar de haberlo consentido. Y esta es la principal consecuencia relacionada con la autoridad que representa el hombre sobre la mujer. Porque si bien es cierto que el hombre tiene facultad para permitir o para cancelar los votos, pues en un momento dado, asimismo, asume la consecuencia de anular el voto cuando ya es a destiempo. ¿Y cuál es la consecuencia? De que el pecado por anular el voto, en un momento dado anular el juramento, pues caería sobre el marido. Así es de que Dios nunca va a otorgar una autoridad, nunca le pretendió al Señor darle autoridad al esposo o al padre, una autoridad sin una responsabilidad de por medio. Cuando esto se entiende, el grado de responsabilidad que adquiere aquella persona, entonces someterse a esa autoridad por parte de la mujer es mucho más fácil. Lo entienden más. Dicen, no, pues bueno, me someto porque aquí el del problema es él. ¿Qué va a hacer la mujer delante de Dios? Señor, él fue la culpable. Así es de que, hombres, pues no piensen que estamos en un nivel pues, más elevado de ninguna manera. Estamos abajo. Estamos sometidos, sí, pero estamos para servirles a ellas. No. Dice mi esposa. Pues bueno.
Así es que bueno, dice el verso 16, estas son las ordenanzas que el Señor mandó a Moisés entre el varón y su mujer y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Así es de que bueno, no hagamos juramentos, hermanos, no hagamos juramentos y mejor hagámosle caso a Yeshua, a nuestro maestro. Y descansemos, entonces descansemos en el juramento que Dios hizo por Él mismo. ¿Cuál juramento de juramentos? Que es que representa una promesa hermosa para todos nosotros. Sabiendo que la fidelidad del Padre va a permanecer por siempre en nuestro beneficio conforme a la promesa que le fue dada a Abraham. Nada más y nada menos. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, justo en aquel momento clave, primordial, dijo, por mí mismo he jurado, dice Yud-Hei Bab-Hei, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Es un juramento que Dios está haciendo por Él mismo, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Bendito eres, Señor, porque en cada mandamiento nos enseñas, Padre, nos traes luz a nuestra vida. Gracias, Padre, por esta enseñanza que hemos tenido tan cortita, pero tan esencial, para que nuestro sí sea sí, para que nuestro no sea no, mi Dios, que seamos firmes en nuestra palabra y en nuestro testimonio también, Señor, siendo transformados por tus mandamientos cada día. Te amamos, Padre eterno, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Pues bueno, muchas gracias, amigos, los amamos, los queremos mucho y nos sentimos muy honrados de que nos hayan acompañado todo este tiempo, desde las 11 de la mañana. Pues bueno, que tengan un buen provecho por ahí, si ya están comiendo, si es su hora de comida, y en algunos quizás ya la hora de la cena, por allá en Europa. Muchas gracias, les mandamos un fuerte abrazo, todo nuestro cariño, que el Señor les guarde, que les bendiga en todo lo que hagan a partir de este momento y en el inicio de una nueva semana, que el Señor les guarde de todo mal, que les siga proveyendo el sustento físico y sobre todo el sustento más importante, el sustento espiritual, que es el que día a día nos renueva, cargando la muerte de Jesucristo, pero manifestando los frutos gloriosos de su resurrección. Shalom, amigos.